Hola sectarios, tenemos aquí con nosotros el libro Tambores de Guerra, que es una campaña autojugable publicada por No Solo Horror en castellano, obviamente. Como siempre, recordaros que abajo en la caja de comentarios hay un enlace al foro de sectarios donde hay una reseña en detalle con los spoilers debidamente ocultados de este libro, de esta campaña. Bien, antes de comenzar a entrar en la materia, comenzamos con informaros de que esta campaña está situada en España y el Protectorado de Marruecos de España y abarca desde 1908 hasta 1939, es decir, comienza antes de la Guerra Civil y acaba justo con la Guerra Civil. Y el sistema que usa es hitos, que es el sistema que usa en gran parte de los juegos de rol de No Solo Horror. Indicar que este libro es autojugable. Eso significa que si no tienes conocimiento del sistema hitos, si no tienes ningún libro que te explique cómo funciona el sistema hitos, no es un problema. Este libro tiene 12 páginas al final. Un momento, ahora las muestro. Aquí lo tenemos, esto está situado al final de todo, en los cuales te explica el sistema de juego. Así que si no tienes el sistema, pues bueno, lo dicho, no es un problema. Si no conoces el sistema hitos, bueno, yo no lo he llegado a usar, solamente he leído libros con aventuras y campañas con su sistema, y indicaros que es un sistema que a mí me recuerda un poco a Fate. Pero bueno, es un sistema propio, no es un sistema Fate. Son 12 páginas en las cuales te informa el sistema. Esta campaña está relacionada con otra campaña autoconclusiva, que son los asesinatos del juguetero, que también están situadas en España. Podemos observar de que bueno, se trata del mismo autor. De hecho, hay muchos personajes secundarios de esta campaña, los asesinatos del juguetero, que también aparecen en los tambores de guerra. Y esta es de 1906 a 1939 y esta es de 1926. Eso significa que los jugadores de esta campaña conocerán algunos PNJs de aquí antes de que se suceda esta aventura. Hay bastante relación a nivel de personajes no jugadores. Lo cual significa que si quieres jugar las dos aventuras, las dos campañas, y quieres mantener una coherencia dentro del mismo universo, pues de una manera, has de tener cuidado porque hay personajes que obviamente, pues si mueren antes de 1926 no van a poder salir en los asesinatos del juguetero, a no ser que hagas un Deus Ex Machina bastante exagerado. Bueno, vamos a apartar esto. Yo el sistema hitos en particular lo conozco por el juego de Cultos Innombrables. En fin, pero bueno. El Tambores de Guerra, pues es en cartoné, como podemos ver, en tapa dura. Los asesinatos del juguetero eran en rústica, en tapa blanda, y el interior es a todo color. Aquí tenemos los personajes pregenerados que vienen con 6 personajes pregenerados. Tenemos a una monja, un sacerdote, un monaguillo. Tenemos a la mayordoma, a la sirviente de los dos miembros del clero. Este de aquí era el exorcista de moral distraída. Esto significa que este de aquí es el arquitecto, ingeniero e inventor temeroso de Dios. Son todos personajes que tienen una relación con el clero bastante fuerte o inclusive pertenecen a él. Puedes no jugar con estos personajes, pero tendrás que ir modificando elementos de la trama para que sean más acordes. Podemos caer en la cuenta de que las aventuras suceden también durante la Guerra Civil, ya que abarca hasta 1939. Eso supone que en algunas partes de España ser miembro del clero
puede suponer un problema para tu integridad corporal. Aunque en el libro está contemplado e inclusive hay varios giros y temas que están bastante bien desarrollados. Cuando lleguemos a eso ya hablaremos a esa parte. Y aquí, pues bueno, voy a comenzar ya a hablar con... Bueno, antes de hablar con los spoilers, la aventura, la campaña, está situada con 4 aventuras. Se sitúan en 1908, en 1918 creo que era. ¿Dónde estás? Ahora no me acuerdo exactamente los años. Fantástico. Vale, 1908, 1915, 1921 a 31 y la última es del 36 al 39. Son las 4, tiene 4 aventuras. Pero además viene con un capítulo bastante extenso que es ambientación histórica, que nos da una ambientación, un trasfondo histórico desde principios del siglo, desde 1900 hasta 1939. Gran parte de las aventuras se suceden en el protectorado de Marruecos, lo cual significa que muchos personajes no jugadores, muchos de ellos históricos, son justamente pues árabes. Este capítulo es muy interesante. Si vas a dirigir la campaña, su lectura es, básicamente es obligatoria, a no ser que tengas un gran trasfondo en historia. Y si no, pues yo la he leído, se me hace un poco pesada a veces. El tema histórico no es que me guste, pero considero que su lectura para poder jugar la campaña es prácticamente indispensable, ya que te da una información sobre las tribus bereberes, sobre los diferentes líderes que hay, los problemas que hay y rivalidades que hay entre ellos, pero también este capítulo de información histórica te describe ciudades importantes. Aquí podemos ver a Tetuán, tenemos a Melilla, Ceuta, información luego sobre el protectorado y la república, la guerra civil española. Es decir, te da bastante información histórica que será muy importante, porque las 4 aventuras tienen un gran número de personajes no jugadores que son históricos, que se irán sucediendo y con los que los personajes van a interactuar en diferentes aventuras. Bien, dicho todo esto, siento la parrafada y ahora comencemos un poco sobre la chicha. Así que ahora voy a comenzar a soltar los spoilers de verdad. La campaña tiene 4 aventuras: la mina de Sant Jordi, el crimen de Tetuán, la de 1913, el ultraje de Anual, 1921 a 1931, y la desgraciada guerra cainita, 1936 a 1939, la propia guerra. Podemos ver que hay unos pequeños saltos entre aventura y aventura. La primera de ellas, las minas de Sant Jordi, es una aventura que es un sandbox. Es decir, es una aventura que es muy extensa, que le puedes sacar un montón de sesiones o te la puedes fulminar en 2 o 3 sesiones. Depende de cómo te sientes tú y tus jugadores. Y esto es porque, aquí la tenemos, la mina de San Juan. En esta aventura los jugadores son invitados a acompañar a un grupo de españoles que su objetivo es construir una mina dentro del protectorado. La mina está en un lugar que es ficticio, no existe de por sí, y es una mina de plomo. Es un sandbox porque tienes todo un bonito mapa con muchos numeritos de las diferentes localizaciones que puedes ir a explorar. Podemos ver que hay muchas que no tienen gran cosa, que son el mismo simbolito, dunas, pero luego tenemos aquí un simbolito de monos, aquí tenemos uno de oasis, aquí tenemos una especie de cara, etcétera. Todos estos de aquí están explicados a continuación, que cada una es dignamente una aventura, de como mínimo 1 o 2 sesiones. Es decir, aquí podemos ver
Por ejemplo, el simbolito este de una cara, aquí la podemos ver en más detalle y será una de los encuentros que hay por aquí. Son bastante, cada una de ellas requiere un poco de trabajo por parte del guardián, pero te dan suficiente chicha para una o dos sesiones, y hay bastantes. Esto es una partida bastante larga si quieres explorar todos los hexágonos. Y en cualquier caso, esto no es lo importante, sino que el objetivo de los jugadores es, recordemos, el desarrollo de un pueblo minero. ¿Qué sucede? Que el lugar donde están las minas no hay, apenas hay población, así que los jugadores tienen que construir o supervisar la construcción de viviendas, de un centro de logística, de la enfermería, porque en una mina para haber accidentes, mejorar la mina existente porque es muy simple, traer el agua. Recordemos que el agua, la mina es de plomo y las fuentes cercanas de agua están contaminadas por el plomo. Hay que conseguir víveres. Cuando la población vaya aumentando, también hay posibilidades de ataques o asaltos de ladrones o bandidos, o que nos asalten las caravanas que nos traen los víveres y el agua. Es una aventura que se va desarrollando bastante más allá de lo que es la aventura propiamente dicha. Sobre esto de expandir el poblado no es algo de lo que preocuparse, porque está muy bien tratado y detallado en lo que es el libro. Es decir, aquí podemos ver el pueblo como apoyo, ya que cuando los jugadores tengan que hacer tiradas se puede llegar a usar el tamaño o las instalaciones que tenga el pueblo como bonificadores o apoyo a las tiradas. No es lo mismo querer abrir una brecha o un camino a través de las montañas cuando son 4 jugadores, que cuando el pueblo tiene varios cientos de trabajadores y puedes decir, bueno, pues usamos algunos trabajadores de la mina y aumentamos nuestra reserva en dados de fuerza física, por decirlo de una manera. En cualquier caso, los usos que tiene el poblado están muy bien descritos también, y bueno, aquí están descritos las acciones que son necesarias para aumentar el tamaño y el volumen del poblado. ¿Ves? Nos habla del suministro de agua, nos habla del abastecimiento de comida, de las fuentes y los barracones. Todos ellos tienen diferentes eventos, es decir, son más aventuras todavía. Almacén de materiales, el polvorín, es decir, hay bastante chicha ahí. Si quieres jugar toda la información que hay aquí, ahí no sé cuántas aventuras hay, seguramente te cansarás antes. Y todo esto no es la aventura propiamente dicha, sino que la aventura es que donde está situada las minas de plomo, antiguamente, muy antiguamente, descendió una nave orgánica de los Migo. Esta nave se estrelló y acabó sepultada debajo de un montón de escombros ricos, recordemos, en plomo. La caída de la nave provocó que surgiera o se desarrollase un culto de adoración a los Migo y a la nave, obviamente, y a la vez los Migo intentaron salir de la nave. El problema es que las compuertas orgánicas no se abrían y bueno, la nave quedó allí. Aún queda un remanente de la secta, esta de adoración de los Migos, que obviamente será una fuente de problemas para los jugadores. Los jugadores podrán llegar a encontrar la nave. De hecho, cuando quieras acceder a la partida es el momento en que la encuentren. Podrán entrar dentro de la nave Migo y comenzar a hacer una exploración. Dentro de la nave Migo, en un principio, los Migos ya han fallecido. Aquí lo tenemos, la nave de los selenitas plutonianos. Pero hay seres orgánicos que están... esta nave iba capturando ejemplares y estos ejemplares aún están dentro de la nave. Pero a ver, los ejemplares hay algunos que son para darles de comer aparte,
porque ahí tranquilamente se hablan de un perro de Tíndalos, o creo que había, seguro que había también un retoño de Subnigurat y bueno, y otros seres, así que son bastante problemáticos. Los jugadores siempre pueden derruir el acceso a la nave y bueno, pues solventar este problema. Esta aventura, ¿cómo acaba? Pues acaba con un Deus Ex Machina. La nave, cuando sea descubierta, comenzará a liberar una radiación que es dañina para las personas y para todos los animales. Además, también tenemos una contaminación cruzada con el agua de plomo y que todos los alimentos que se produzcan en la zona están contaminados con plomo. Así que al final, para finalizar la aventura, hay una plaga de... no me acordaré del nombre. Son el Trasquilotinosis. Oh, vale, no me acuerdo. Son unos pequeños... no son liandras, son otros gusanos del intestino que se verán afectados por esta radiación y el plomo, y lo que van a hacer estos gusanos es multiplicarse en gran número y además van a generar una inteligencia, poca broma. Los humanos infectados por este parásito se acabarán convirtiendo en zombies, y ahí además afectarán también a la colonia de monos que hay cercana. Bueno, un momento que vuelvo a buscar. Vale, está más adelante. Aquí lo tenemos. Tenemos lo que se encuentran los jugadores, lo que sería el desarrollo de las minas y unos monos. Estos monos, cuando sean afectados por los gusanos estos parasitarios, van a desarrollar una inteligencia. Los humanos se vuelven zombies y los humanos se volverán zombies cuando estén infectados por este parásito, y los monos se vuelven inteligentes. Así que tenemos un pequeño apocalipsis entre manos. Es de esperar de que esta aventura acabe con el pueblo ardiendo y los jugadores saliendo por patas intentando, se supone, salvar a tantos inocentes como se pueda. Aquí podemos ver a uno de los afectados, además por la radiación, convirtiéndose en un protozogot, por si fuera poco. Este personaje además es un personaje secundario y recurrente, ya veremos más adelante. Y esto es la primera aventura. Es bastante Deus Ex Machina al final, pero bueno, si quieres una aventura de exploración y un auténtico sandbox, pues aquí te vas a cansar de jugar antes de hacerlo todo. Bien, en cualquier caso, voy a avanzar. Estos son los PNJs y llegamos a la segunda aventura, el crimen de Tetuán. Esta aventura se sucede en Tetuán. Es posiblemente la aventura que tenga menos relación con los mitos de Tulu. De hecho, la trama de esta aventura es una desaparición. Los jugadores, después de salir por patas de la mina de San Jordi, llegarán a Tetuán, que es una ciudad importante. Recordemos que Tetuán está explicada en el capítulo de trasfondo histórico, y en Tetuán construirán y supervisarán un colegio en el que se enseñan tanto a niños como a niñas, lo cual estamos en Marruecos en los años 20, así que ojo telita. Y se enseñará en oficios y, por supuesto, en la creencia del Dios verdadero y único, el cristiano. ¿A quiénes? A los niños, sobre todo a los niños musulmanes. Aquí ya tenemos alguna resfriada, pero bueno. Pues uno de estos niños, uno de los que es más prometedor, desaparece. Está varios días sin ir al colegio, cosa muy poco habitual en él, ya que era un estudiante que siempre mostraba interés sobre todo a las clases prácticas. Cuando los protagonistas comienzan a investigar qué le ha sucedido a este niño, se encontrarán, por un lado, una familia totalmente desestructurada. Es decir, el padre ha fallecido, la madre está enferma de tuberculosis en casi la fase terminal, la hermana pues hace su vida y va haciendo trapicheos con hachís.
y algo que los jugadores acabarán descubriendo más adelante es que el alumno era muy apañado con las clases, pero además proporcionaba sus servicios corporales / sexuales a quien los pidiese. Resulta de que él era tan apañado en las clases de oficio que el alumno acabó comprándose una cámara de fotos, trucándola para poder usar un disparador, y hacía fotografías con aquellos con los que tenía, con los que se acostaba. Esto incluye a otros curas, incluye a musulmanes, también a algún político, es decir, incluye a bastantes personas. La pregunta es, ¿quién de estas personas es el culpable de que haya desaparecido el alumno? Los jugadores, por tanto, irán descubriendo la vida oculta y los trabajitos ocultos de este alumno. Se van a encontrar con bastantes personas que son directamente a la gente, es decir, el más inofensivo es un traficante de hachís, pero vamos, se encontrarán también por ejemplo, con un cura, con un sacerdote que es un pedófilo, y además un sacerdote cristiano, y además ha entrado en contacto con una secta de Jig, aquí podemos verla, llegando a adorar realmente a Jig antes que al Cristo cristiano. De hecho, que estaba escribiendo una nueva Biblia en las cuales la resurrección pues era un ejemplo de la serpiente que resucita de su piel, etc. Estaba redactando los mitos cristianos a una adoración a Jig. En un principio puede parecer que esta secta de Jig es totalmente metida con calzador, pero luego aparece en el resto de episodios de aventuras, sobre todo en la tercera, pero también sale un poco más en la cuarta, pero sobre todo en la tercera aventura. La pregunta es, ¿quién mató al chico este afeminado? Pues lo mató, si no me equivoco, esta no es, estaba al final. Me suena que era aquí una bailadora o Dorotea Sevilla, la guapa de Andalucía, casi nada. Pero bueno, hay varios personajes que de una manera u otra se han acostado, han tenido tratos con el desaparecido. Y en esta aventura, el único elemento sobrenatural que aparece son pues la secta esta de adoración a Jig, que tiene a un cura, sacerdote cristiano, entre sus filas. Es verdad, mira, no me acordaba de este tema. Además, uno de los PNJ que salen es una persona que está en prisión, que si la liberan, les ofrecerá, el prisionero les ofrecerá grandes cantidades de oro si lo liberan, y resulta de que el oro lo tiene oculto en unas tumbas, en las cuales además hay un Dol dormido, que bueno, lo de meter un Dol aquí no creo que haga falta, pero bueno. En fin, y esta es la aventura de 1913. Vamos a hacer un salto y de 1913 nos vamos, aquí lo tenemos, al Ultraje de Anual, que es de 1921 a 1931, creo recordar. Esta aventura está escrita de una manera bastante curiosa, porque es una aventura de flashbacks. Los jugadores van a comenzar en un piso franco, entrevistándose con el general Juan Picasso, que lo podéis buscar por internet, o en la introducción, por cierto, claramente. Y este general les va haciendo preguntas a los jugadores sobre diferentes momentos del desastre de Anual. Cuando les haga cada pregunta, en lugar de responder, porque los jugadores no lo saben, lo que van a hacer es jugar ese momento. Es decir, el primer flashback que se hace es
el general preguntándole a los jugadores si tuvieron algún percance mientras que iban hacia Anual con los convoyes. Entonces hay una aventura, cortita en este caso, que es propiamente el convoy. Y de esta manera la aventura va avanzando, la historia va avanzando entre las preguntas que hace el general, el interrogatorio que va haciendo, y en lugar de responder los jugadores van viviendo las respuestas. Está bastante bien tratado. Comienza con un convoy en el cual se lleva víveres y suministros y agua a uno de los puertos avanzados, y bueno, pero hay varios capítulos. Podemos ir viendo el salto de las fechas, es decir, aquí tenemos el convoy, después del convoy tenemos Igeriben, que era el puesto fuerte. Aquí nos hablan del desastre, la retirada. Y después del desastre anual, los jugadores serán... Uno de los flashbacks serán cuando a los jugadores se les habrá ordenado la recuperación, o mejor dicho, liberación del general Navarro, caído atrapado en el desastre anual. Los jugadores pueden ser que hayan sido también capturados en ese desastre, que es una de las posibilidades que están contempladas en el libro, en la aventura. Si tienen éxito, luego consideran que el general Navarro viva, y en caso contrario, pues será ejecutado siguiendo lo que sucedió en la historia. Es algo que a partir de aquí el libro siempre lo tiene en cuenta. Tiene en cuenta la posibilidad de que si los jugadores fallan, la historia que nosotros conocemos sigue su curso, y muchas veces lo acaba pues con un fusilamiento o algo similar. Vale, voy a avanzarme esta parte. Bueno, aquí tenemos los personajes de la segunda aventura. Perdón, de la tercera aventura y la cuarta aventura, la desgraciada guerra cainita. Recordemos que los jugadores están dirigiendo un colegio en el protectorado. B, son sacerdotes, curas o personas relacionadas con el clero. De manera que cuando se estalla la guerra, la guerra civil, los personajes se encontrarán en su colegio, en Tetuán. Y lo primero que se encontrarán será un grupo de anarquistas que entran armados armados, dejémoslo ahí, y toman como rehenes a los estudiantes y a los profesores, es decir, a los propios personajes, jugadores. Estos anarquistas solicitarán a la legión un coche y una pequeña cantidad de dinero para poder huir. Los legionarios no van a cumplir las demandas y acabarán entrando pues arma en ristre para enfrentarse a lo que sea. Y a partir de aquí, esto ya es una aventura, por cierto, a partir de aquí tenemos varias aventuras que se van sucediendo según los jugadores van recibiendo diferentes tipos de órdenes. En capítulos anteriores los jugadores ya habrán conocido a bastantes personajes históricos, entre ellos a Francisco, al genocida de Franco. En este último episodio, el cuarto episodio, la guerra cainita, el genocida ordenará a los jugadores diferentes misiones. La primera de ellas, que es la segunda aventura de este capítulo, es la liberación de Primo de Rivera, lo cual significa llegar hasta, creo que era Alicante. Así, de esta manera los jugadores van a ir saltando entre el protectorado y la península. ¿Cómo tener éxito en un acto que va contra la historia? Pues bueno, puede ser. Es decir, la historia que conocemos no tiene por qué ser la que se suceda en este libro. Los jugadores podrían llegar a liberar a Primo de Rivera. Inclusive lo pueden liberar de la forma normal, es decir, sobornando, consiguiendo que se escape, con una vía de huida rápida, una persecución, y bueno,
algo complicado. O inclusive se pueden llegar a ser que hayan tenido contactos con miembros del ejército o políticos que se mantienen fieles a la República y lleguen a convencer a estos líderes de que la liberación de Primo de Rivera supone que la Falange española en estos momentos, en el momento en la historia, quedó bajo la mano de Franco. Si su fundador queda libre y llega a ellos, pues la Falange, el gran grueso de la fuerza de la Falange ya no estará bajo el mando de Franco, el genocida, sino a través de su fundador. Así que liberar a este enemigo supone para la República la introducción de una voz disonante bastante importante. Y así tenemos varias aventuras. Algunas de ellas tienen bastantes elementos de los mitos de Tulu. Hay, por ejemplo, una en la cual los jugadores van a apoyar la instalación de un hospital con apoyo financiero y logístico extranjero, y este hospital acaba siendo bombardeado por aviones italianos. Pues bien, una de las posibles reacciones de los jugadores es contactar con los masones, y el masón que está en esa ciudad no es solamente el masón, el líder de los masones no es un líder con un nivel alto, sino que además tiene conocimiento de los mitos y contacto con los profundos. Y los jugadores pueden acompañar a este líder masón para contactar con los profundos, para que a la vez invoquen a los Baijís. Así que cuando lleguen los italianos para volver a bombardear, que lo harán, en lugar de algunos tiros sueltos desde una resistencia a nivel de suero, se encontrarán con unos Baijís que los atacan cuerpo a cuerpo. Poca broma. En fin, es una aventura, la cuarta aventura, que tiene varias subaventuras que se pueden jugar en el modo secuencial en el que vienen, o te puedes saltar alguna de ellas. Los jugadores en un principio van a ser los pregenerados, y todo ello siempre con referencias a personajes históricos y no históricos que han salido en los capítulos anteriores. Algunos de esos personajes van a salir luego en los asesinatos del juguetero, y en cualquier caso siempre existe la posibilidad de que los jugadores alteren la realidad que nosotros la conocemos, que algún personaje jugador consiga sobrevivir o que muera cuando en nuestra historia pues sucedió todo lo contrario. Es una aventura que, si te gusta el tema histórico, es muy recomendable. También es importante de que ten en cuenta que no necesitas ningún otro libro, se puede jugar por sí sola. Solamente que a mí el sistema hitos lo he usado poco y seguramente por eso aún se me hace bastante pesado. Y eso que es un sistema sencillo, pero igualmente es un buen libro si quieres una campaña, en España. Y además con muchos elementos históricos. Bueno, voy a dejar por aquí el vídeo. Como siempre, abajo en la caja de comentarios hay un enlace a esta reseña con más información. Hasta luego, sectarios.